¿Y si te dijera que el destino de un país puede quedar atrapado, sin juicio ni defensa, por una simple firma en un banco extranjero? Imagina la escena. El oro de Burkina Faso, valorado en $300 millones, detenido sin previo aviso en un puerto europeo. No hubo juicio ni explicación pública. Solo una voz lejana, desde una oficina en el norte, dictó que ese oro debía quedarse donde estaba. Ese metal precioso no era solo una mercancía. Era la esperanza concreta de nuevas aulas para niños que aún estudian bajo árboles, de medicinas para hospitales donde los estantes vacíos son rutina, de semillas para campos que conocen demasiado bien el hambre. Para que puedas imaginar la dimensión de lo que significa, piensa en una ciudad entera cuyos niños, en vez de tener pupitres y pizarras, se sientan bajo la sombra de un baobab con cuadernos gastados y lápices prestados, o en un hospital rural donde una madre espera horas, días incluso, para conseguir una dosis de penicilina que podría salvar la vida de su hijo. Ese oro era la promesa de que esa espera dejaría de ser una condena diaria. Era la posibilidad de construir clínicas, de equipar ambulancias, de pagar a maestros y médicos que a menudo trabajan por vocación más que por salario. En un instante, todo eso desapareció. El futuro de millones quedó en pausa, suspendido por una decisión política desde el extranjero. No fue un error ni un accidente, fue un mensaje claro. Cuando una potencia decide, puede cerrar la puerta al progreso de toda una nación con la frialdad de una instrucción telefónica. Si $300 millones pueden ser congelados en segundos, ¿qué esperanza le queda a quienes trabajan la tierra o enseñan en escuelas rurales? Si el oro de un país puede ser bloqueado con un decreto, entonces la salud, la educación y hasta la comida pueden ser negociadas y negadas desde despachos a miles de kilómetros. Pongamos esto en contexto histórico. No es la primera vez que una nación africana ve cómo su riqueza se convierte en rehén de decisiones foráneas. Durante la década de los años 50, por ejemplo, Ghana, entonces conocida como la Costa de Oro, intentó nacionalizar su producción de cacao para destinar los ingresos a la educación pública. El resultado fueron sanciones comerciales y la congelación de fondos en bancos británicos. Décadas después, la historia se repite. El control de la riqueza africana sigue estando en manos ajenas. Aquí está el verdadero peligro. En pleno siglo XXI, la soberanía africana puede ser ignorada como si no existiera. Lo que está en juego va mucho más allá del oro. Es el derecho de un pueblo a decidir su propio destino, a transformar su riqueza en futuro y dignidad, a dejar de ser moneda de cambio en manos ajenas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué la riqueza africana sigue siendo rehén de firmas extranjeras? La respuesta está en la historia, en patrones que se repiten, en reglas impuestas y nunca consultadas con quienes más las sufren. Para entender este presente, debemos mirar atrás y descubrir cómo se construyeron estas cadenas invisibles. Solo así podremos ver por qué, hoy, África está lista para cambiar la historia. Durante siglos, África ha sido un continente de riquezas deslumbrantes y poder esquivo. ¿Por qué esta paradoja parece inquebrantable, como una herida que nunca deja de sangrar? La expropiación de la riqueza africana tiene raíces profundas. Oro, diamantes, petróleo, algodón. Todo lo que yace bajo el suelo africano ha sido extraído, vendido y convertido en garantía en sistemas financieros muy lejos del control de quienes lo necesitan realmente. Tomemos el caso de la República Democrática del Congo en el siglo XIX. El marfil y el caucho, productos codiciados en Europa y Estados Unidos, fueron explotados hasta agotar los recursos, dejando tras de sí comunidades empobrecidas y una estructura económica dependiente. Años después, el coltán y el cobalto, esenciales para la tecnología moderna, siguen saliendo del país a precios irrisorios, mientras las minas dejan cicatrices en la tierra y en la gente. Hoy, esa dinámica persiste, camuflada bajo trajes modernos. El Fondo Monetario Internacional otorga préstamos, pero cada billete viene atado a condiciones dictadas en despachos ajenos,
no en los parlamentos africanos. Las reglas del juego no se escriben en Ouagadougou, Bamako ni Niamey, sino en ciudades donde la voz africana apenas se escucha. Para ilustrar esto, basta observar la reciente reestructuración de deuda en Zambia. Las negociaciones se llevaron a cabo principalmente en Londres y Washington, y los acuerdos finales priorizaron a los acreedores extranjeros antes que las necesidades sociales del pueblo zambiano. Mientras tanto, hospitales cerraban y se recortaban fondos de programas agrícolas vitales. El precio de esta dependencia es asfixiante. Tasas de interés que alcanzan hasta el 9%, mucho más altas que en Europa o Norteamérica. Cada año, África paga casi 30.000 millones de dólares solo en intereses, mientras la mayoría de su gente sobrevive con menos de 2.000 dólares al año. Son cifras frías, pero su efecto es brutal. Menos escuelas, menos hospitales, menos oportunidades para millones. Imagina a una joven en Malí que sueña con estudiar medicina. Aunque logra ingresar a la universidad, la falta de recursos hace que las clases se suspendan por huelgas, los laboratorios estén desprovistos de equipo y los profesores no reciban salario en meses. Todo mientras las remesas de oro y algodón salen del país para garantizar deudas que financian el desarrollo de otros continentes. Las decisiones cruciales sobre el futuro económico africano rara vez se toman en sus propias capitales. La riqueza del suelo termina como ficha de cambio en mesas extranjeras, hipotecando el porvenir de generaciones a cambio de promesas que casi nunca se cumplen. Así, las cadenas de la dependencia se refuerzan con cada trato, cada préstamo, cada firma que ignora la voz popular. Aceptar reglas impuestas desde fuera es perpetuar la subordinación, cediendo el derecho de decidir cómo invertir el propio destino. Si África no cambia esta relación, su riqueza seguirá impulsando el desarrollo de otros, y su propio progreso quedará eternamente pospuesto. Pero esta dinámica de poder no es solo abstracta ni invisible. El reciente congelamiento de 300 millones de dólares en oro de Burkina Faso, retenidos en un puerto europeo, revela con crudeza hasta dónde llega la capacidad ajena de decidir sobre el destino africano. Cuando la indignación se convierte en movimiento, hasta el oro encadenado puede desatar tormentas. La noticia explotó como un relámpago en Ouagadougou. El oro de Burkina Faso, valorado en 300 millones de dólares, bloqueado en un puerto europeo. Al principio, era solo una cifra lejana, pero pronto, esa suma se volvió símbolo de una herida nacional, encendiendo conversaciones en barrios, escuelas y plazas. Mineros, estudiantes, madres, empresarios, todos sintieron que el futuro de generaciones quedaba atrapado detrás de puertas extranjeras. En las calles surgió una consigna que cruzó fronteras. Esto no es deuda, es control. Un eco que se multiplicó, escrito en pancartas, coreado en mercados, debatido en aulas improvisadas. Un ejemplo reciente. En las redes sociales africanas, el hashtag Número Oro para África se viralizó. Miles de usuarios compartieron historias de cómo la riqueza natural de sus países no se traduce en bienestar. Vídeos de jóvenes explicando la paradoja de vivir sobre oro y diamantes mientras luchan contra el desempleo y la pobreza llenaron los muros digitales. Así, la indignación se amplificó, cruzando fronteras y conectando luchas dispersas. El oro detenido ya no era solo un asunto de cifras. Era la dignidad de un país, convertida en rehén. Cada moneda extraída con manos agrietadas, cada onza arrancada a la tierra, representaba la promesa de escuelas, hospitales, cosechas y esperanza. Ahora, esa riqueza quedaba varada, a la espera de decisiones tomadas, lejos de quienes la produjeron con su esfuerzo diario. En medio del silencio oficial y amenazas de sanciones, la incertidumbre crecía. La tensión se palpaba en cada conversación, en cada mirada. Fue entonces cuando el capitán Ibrahim Traoré rompió la inercia. Ante su pueblo, rechazó la narrativa de sumisión e invitó a no aceptar las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Sus palabras encendieron la chispa de una protesta que ya no era solo de Burkina Faso, sino de toda la región del Sahel. La humillación se transformó en demanda colectiva. Esto no es ayuda,
es dependencia, repetían en Malí, Níger y Senegal. Por primera vez en décadas, la indignación se convirtió en lazo, uniendo a pueblos históricamente divididos por fronteras coloniales, pero hermanados por una misma sed de justicia y autodeterminación. Para entender la magnitud de esta reacción, recordemos lo ocurrido en los años 60, cuando la ola de independencia africana barrió el continente. Entonces, la solidaridad regional permitió resistir presiones coloniales y lograr la emancipación política. Hoy, la historia se repite, pero el enemigo es la dependencia financiera, no el dominio militar. Pero la ruta hacia la dignidad no era gratuita. Las amenazas fueron inmediatas: sanciones, aislamiento, la posibilidad de una penuria aún más dura si no se obedecía. Cada familia y cada trabajador enfrentó un dilema feroz: aceptar la sumisión y ver hipotecado su futuro, o arriesgarlo todo por el derecho a decidir sobre su propia riqueza. Así, lo que empezó como una decisión financiera se convirtió en el detonante de una revuelta popular y el nacimiento de una estrategia africana inédita, una que rechaza la resignación y apuesta a construir instituciones y reservas propias, aún a riesgo de represalias, pero con la convicción de que la dignidad no se negocia. Un escenario similar ocurrió en América Latina durante la década de los años 80, conocida como la década perdida, cuando países como México y Brasil enfrentaron el embargo de reservas y sanciones financieras. La respuesta fue la creación de mecanismos regionales como el CELA y el Banco del Sur, ejemplos que hoy se estudian en África para evitar caer en las mismas trampas de dependencia. Sin embargo, cuando el pulso entre la voluntad popular y el poder extranjero alcanza su punto máximo, las preguntas se multiplican. ¿Hasta dónde puede llegar la región antes de que las consecuencias sean irreversibles? De la indignación al diseño. ¿Puede una chispa de ultraje encender el renacimiento de un continente? El robo sigiloso del oro africano no solo indignó a los líderes del Sahel, sino que los empujó a imaginar lo inédito. Decidieron no suplicar ni negociar. Apostaron por un acto de autonomía, fundar una reserva africana de oro, custodiada en su territorio, bajo reglas propias, lejos de bancos extranjeros y de toda tutela foránea. La noticia se propagó por aldeas, capitales y desiertos como un incendio. La frustración colectiva mutó en acción. Mineros, agricultores, jóvenes y comerciantes dejaron de lado viejas divisiones y, por primera vez, sumaron fuerzas. Algunos dieron lingotes, otros ideas, todos esperanza. África empezó a verse como dueña de su oro y de su porvenir. Economistas de la región hicieron cuentas. Si reunían reservas conjuntas, podrían crear crédito regional sin pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Eso supondría ahorrar miles de millones anuales en intereses, recursos que antes se fugaban y que ahora podrían invertirse en hospitales, escuelas y caminos. El oro, por fin, podía convertirse en músculo financiero propio. Como ejemplo, en Asia Oriental, países como Malasia y Singapur han acumulado reservas estratégicas de oro y divisas, permitiéndoles resistir presiones internacionales y estabilizar sus monedas durante crisis. África observa estos modelos, adaptando estrategias para su propio contexto, con la esperanza de que la unión regional sea su escudo ante futuras crisis. El entusiasmo se coló hasta en los saludos cotidianos, pero no todos compartían esa fe. Voces internas advirtieron riesgos, sanciones económicas, fuga de aseguradoras, intentos de sabotaje, presiones cada vez más abiertas. El temor a un aislamiento severo convivía con el deseo de una independencia real. Para contrarrestar esos riesgos, surgieron propuestas concretas. La creación de bancos de desarrollo regionales, acuerdos de intercambio comercial en monedas locales, y la formación de fondos de contingencia para afrontar emergencias financieras, similares a los implementados por la ASEAN durante la crisis asiática de los años 90. Pero el cierre occidental trajo aliados inesperados. India, Rusia y China ofrecieron canales para comprar y procesar el oro africano fuera de los viejos monopolios. Esta diversificación era audaz y simbólica. Por primera vez, África podía elegir a quién vender, cómo negociar y bajo qué condiciones.
El éxito no solo prometía riqueza, significaba la posibilidad de transformar el oro en salud, educación y bienestar. Pero el fracaso podía arrastrar al continente a crisis financieras y a un aislamiento capaz de congelar la vida diaria. África avanzaba hacia un abismo fértil, la oportunidad de reinventarse, con todos los riesgos y promesas que eso implica. El mundo observaba expectante. ¿Sería este el momento en que África rompiera sus cadenas financieras? Cada paso que daban sus líderes podía marcar la diferencia entre la emancipación y una nueva dependencia. Cuando la verdad reemplaza la sospecha, la unidad puede cambiar el rumbo de la historia. La filtración de documentos lo confirmó. El embargo de los lingotes de oro burkineses no fue accidente ni error. Fue una orden precisa, ejecutada desde el extranjero, diseñada para doblegar la soberanía de todo un país. Ya no había margen para la duda. La humillación era pública y deliberada. La indignación popular se tornó certeza. Si antes se hablaba de prudencia, de esperar explicaciones, ahora la injusticia era innegable. El sentimiento de impotencia se transformó en una fuerza inesperada. La solidaridad regional. Lo que inició en Burkina Faso repercutió desde Bamako hasta Niamey, uniendo comunidades que vieron en el destino del oro el reflejo de sus propias luchas. Durante décadas, el relato impuesto decía que la riqueza africana debía respaldar deudas extranjeras. Pero la grieta ya estaba abierta. Emergió una idea sencilla y poderosa. El oro, el petróleo, el algodón africano no son garantías para préstamos ajenos, sino cimientos para escuelas, hospitales y caminos en el propio continente. Líderes y ciudadanos comprendieron que la protesta debía transformarse en algo más profundo que una manifestación. Así nació la convicción de crear instituciones propias, capaces de gestionar reservas, defender intereses y resistir el chantaje financiero. Sin bancos regionales ni fondos soberanos, la independencia era solo una promesa vacía. Con ellos, podía forjarse una soberanía real, resistente a las presiones externas. El compromiso colectivo se multiplicó. Ya no bastaba con exigir la devolución del oro. Era necesario edificar estructuras nuevas. De los debates universitarios al trabajo de comités locales, la nación transformó la rabia en acción estructural. Así se sembró la semilla de lo que algunos ya llaman el renacimiento africano. Un movimiento donde la unidad y la convicción se convierten en políticas duraderas, en instituciones que sobreviven a las crisis. Para reforzar las nuevas instituciones, surgieron propuestas como la creación de un Banco Central del Sahel, que emule la experiencia del Banco Central Europeo, pero adaptado a la realidad africana. Se discutió la posibilidad de emitir una moneda común, el Sahel Oro, respaldada no solo por metales preciosos, sino también por compromisos de desarrollo social y económico. Pero la oportunidad de cambiar el destino continental no será eterna. Si la solidaridad se fractura, o las nuevas estructuras no logran arraigarse, la historia puede repetirse, atrapando a África en el ciclo de deuda y dependencia. Todo depende de que la unión se haga acción y la convicción, políticas concretas. Pero el verdadero desafío apenas comienza. ¿Puede África sostener esta unidad frente a presiones cada vez más sofisticadas? El siguiente acto pondrá a prueba la solidez de este nuevo despertar. El oro se puede encadenar, pero la voluntad de un pueblo no se congela jamás. Hoy, tras el congelamiento de $300 millones en oro de Burkina Faso en un puerto europeo, la pregunta resuena más allá de fronteras. ¿Puede la dignidad de una nación ser confiscada tan fácilmente como un lingote? No es solo una cantidad. Es el futuro de incontables niños, el alivio de hospitales sin recursos y la esperanza de campos resecos que ansían renacer. Más inquietante aún es el mensaje que envía este acto. Si la riqueza de un país puede ser bloqueada por una simple orden extranjera, ¿qué significa entonces la independencia? Lo que está en juego no es únicamente el oro, sino el derecho de África a trazar su propio destino, a escribir su historia sin permisos ni tutelas foráneas. Sin embargo,
este ultraje ha encendido algo inesperado. La indignación hoy es semilla y llama. Por todo el continente africano crece la determinación de transformar la rabia en acción concreta, de convertir la impotencia en instituciones propias, de fundar bancos y reservas que respondan a la mayoría y no a intereses distantes. Surge una nueva estrategia. Si las reglas impuestas ahogan, se desafían. Si las puertas se cierran, se abren otras, construidas con manos propias. Pero no basta con mirar de lejos. El desenlace depende de la conciencia y el compromiso de cada persona. Permanecer en silencio perpetúa la dependencia. Alzar la voz, aunque sea con una palabra, contribuye a la transformación. El futuro no pertenece a quienes aceptan la sumisión, sino a quienes se niegan a vender su dignidad por miedo o comodidad. Por eso te invito a preguntarte, ¿qué harás tú ante este desafío? ¿Serás espectador o te sumarás a la causa de la autodeterminación? Porque la historia no la deciden solo los poderosos, sino quienes se atreven a exigir justicia y construir un mañana diferente. El oro puede volver a las cajas fuertes, pero la conciencia despierta no admite cerrojos. Esta revolución que inicia hoy no es solo de Burkina Faso, sino de todas las naciones, comunidades y personas capaces de imaginar un futuro sin cadenas. Ahora bien, si te preguntas qué puede hacer una persona común, aquí tienes algunas ideas prácticas. Puedes informarte y difundir historias como esta para romper el cerco mediático que silencia las luchas africanas. Puedes apoyar organizaciones que promueven la transparencia en la gestión de recursos naturales y abogan por la justicia financiera global. Puedes exigir a tus representantes políticos que revisen los acuerdos internacionales que perpetúan la desigualdad y la dependencia. Si eres parte de la diáspora africana, puedes organizar foros, debates y campañas para mantener viva la presión y la conciencia colectiva. Y para quienes viven en el continente africano, el desafío es aún mayor y más urgente. La participación en asambleas comunitarias, la vigilancia sobre la gestión de los fondos públicos, la exigencia de rendición de cuentas y la defensa de las nuevas instituciones regionales son pasos concretos para asegurar que la soberanía no vuelva a ser una promesa vacía. Incluso los pequeños gestos, como apoyar iniciativas locales de ahorro y crédito, pueden fortalecer el tejido económico y social que servirá de base a la independencia real. La historia está llena de ejemplos inspiradores. Piensa en la resistencia de India ante la Compañía de las Indias Orientales, o en la creación del Banco de los Pobres de Bangladesh, que demostró que es posible construir alternativas financieras desde la base. África puede y debe escribir su propia versión de esta epopeya. Así, la pregunta final no es si el oro regresará, sino si la conciencia y la dignidad conquistadas en este proceso sobrevivirán y florecerán. Porque, al final, lo que verdaderamente importa no es el metal, sino la libertad de decidir el propio destino. La historia de Burkina Faso y su oro es una advertencia, un llamado y una oportunidad. Depende de todos nosotros decidir si será solo una anécdota más de injusticia o el inicio de un cambio irreversible para el continente africano y con él, para el mundo entero. La puerta está entreabierta. ¿Te atreves?